Éxito del Festival Jólica. Pese a las altas temperaturas, más de 25.000 personas han llegado hasta Cortes desde diferentes puntos de Navarra y del resto del país. De un pueblo de Valladolid. De Bilbao. De Zaragoza. El festival mantiene su espíritu de aunar las principales tendencias de la música urbana y el tecno. Luego nos acercaremos a ver ahora a Índigo, Zetangana y Don Patricio, que están bastante guay. Sí, Zetangana, también Fernando Costa, Backyard. Don Patricio y Tangana. Por primera vez ha durado 3 días. Más de 3.000 personas han optado por dormir en las zonas habilitadas para el camping. Ausencia de incidentes pese a las fuertes temperaturas. Mucha agua y mucho hielo y mucho de todo, porque si no, no se combate el calor, ¿eh? Desde la organización agradecen la colaboración de todo el vecindario de la localidad. No ha habido ninguna incidencia, entonces yo también estoy muy agradecido a los vecinos que han podido hacer ello posible, porque evidentemente teníamos nuestros sistemas, ¿no?, de defensa en cuanto a sanidad y todas las ambulancias y los dispositivos que teníamos preparados de vigilancia y de sanidad. Pero sí que es cierto que cómo se han comportado los vecinos en cuanto a refrescar a los chavales, a abrir las piscinas, a abrir sus casas, a darlo todo para que todo saliera bien y que Jólica y Cortes se posicione a nivel nacional en algo muy importante, yo creo que eso es a lo más valorado. El impacto económico en la zona este fin de semana ha sido de más de 1 millón de euros. Ahora la organización piensa ya en el Jólica 2020.